que frente a nosotros ya presento a nuestra querida Luz. Es psicóloga de formación, tiene una profundización clínica tremenda que hemos podido experimentar, ¿cierto?, en Pranaquine cuando estábamos de manera presencial, y ahora vamos a experimentarlo de manera virtual, algo muy interesante, ¿no, Luz?, que, que hemos estado haciendo por todo el tema de la pandemia. Tiene una tremenda experiencia en cuanto a la psicología, psicoterapia, perdón, sistémica, humanista y estáltica, y también transpersonal, que es su expertise. Es magíster también en psicología, especializada en investigación de estudios clínicos. Es docente universitaria, es facilitadora de constelaciones familiares y danza premal, y también es docente de Pranaquine, ¿cierto?, y del diplomado en abordaje integral infantil. Así que, queridísima, gracias por estar aquí siempre, ya sea en lo teórico, cierto, académico, como también en lo práctico, en la experiencia, en lo empírico. Siempre, por lo menos para mí y para nuestro instituto, ha sido un tremendo honor tenerte a ti con toda tu sabiduría, ¿cierto? Y con todo tu respaldo, obviamente, académico dentro de nuestra institución. Así que te doy la bienvenida, querida, y espero que sea una jornada, ¿cierto?, entretenida y también llena de aprendizajes. Bueno, que así sea. Gracias, Boris, por la invitación. Los saludo a todos los que nos están viendo, a todas y a todos. Bienvenidos a esta jornada que hemos preparado para todos ustedes. Esperamos que sea, como dice Boris, bien entretenida. Agradezco a Pranaquine la invitación. Y bueno, muy feliz de que ya se acerca el inicio de nuestro diplomado. Así que yo espero que después de esta jornada, más de uno de los que nos están escuchando se animen a ser parte del diplomado. Bueno, voy a compartirles pantalla. Ok. Perfecto. Se ve. Boris, ¿podrías decirme si se ve, quedó bien? Sí, perfecto, querida, ya está todo Perfecto, listo para comenzar. listo. Ya estamos listos para iniciar. Bueno, ¿qué nos convoca esta noche y este seminario? Para que hablemos un poco sobre psicoemocionalidad y herramientas terapéuticas para el trabajo con niños. Desde el enfoque que yo les voy a hablar es, como Boris dijo, desde el enfoque de la psicología transpersonal, ¿sí? Toco un poquito lo que en psicología general hablamos sobre el desarrollo psicoemocional y cognitivo de los niños, pero a la hora de hablar herramientas y a la hora de hablar de herramientas terapéuticas, les voy a dar un poco más el enfoque o digamos como el objetivo que tiene la mirada de la psicología transpersonal. ¿Ok? Bueno, vamos entonces a mirar a partir como de lo más importante, y es comprender que las emociones forman parte de todos los seres humanos desde siempre. ¿Y eso qué significa? Que desde el momento en que estamos en el vientre de nuestra mamá, nosotros ya estamos sintiendo, ya nuestras sensaciones, que es como la parte más física, ya están a flor de piel y emociones empezamos a experimentar a montón. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando estamos dentro del vientre de la mamá, nosotros como bebés o como feto allí todavía sin ser formados completamente, no tenemos diferenciación, ¿cierto? A medida que va creciendo el feto y se van formando todos los órganos del bebé y ya estamos siendo verdaderamente un bebecito en el vientre de la mamá, todo lo que siente la mamá, tanto como sensaciones o emociones, todo eso es del bebé y no hay diferenciación entre qué emociones son de la madre y qué emociones son del bebé, ¿sí? Pero esto no quiere decir que el bebé no esté ya desde el vientre de la madre inundado de emociones, ¿sí? Es muy importante como partir de ese criterio. El ser humano desde siempre, ¿sí?, tiene emociones y experimenta emociones en todo momento. Entonces podríamos decir que los niños, ya después de que salimos del vientre de la mamá y ya están los niños aquí en contacto con este mundo externo, el niño tiene un gran mundo de emociones dentro de sí.
¿Por qué es importante las emociones en los niños? Porque realmente lo que le va a permitir al niño conectarse con el mundo de afuera y dar respuesta en algún momento a quién soy yo, es su mundo emocional, ¿sí? ¿Y eso qué quiere decir? Que es que el niño no piensa, es que vamos a recordar que el niño, cognitivamente, cuando son así bien pequeñitos, cognitivamente apenas empieza a formarse esa parte cognitiva en el niño. Y en cambio, la parte emocional es lo que al niño le permite entrar en contacto con. Entonces, se dice que es el mundo emocional del niño lo que va a ir influyendo en la forma de pensar y de actuar del niño, en la forma como va a responder a todos los acontecimientos o factores externos con los que se encuentran. Entonces, los niños, al no tener todavía desarrollada su capacidad cognitiva para discernir o para darle un significado conceptual a las cosas, las emociones van a ser lo que van a guiar al niño día a día, ¿sí? Las emociones son las que van a determinar en nuestros niños la manera como van a aprender acerca de todo lo que va pasando, ¿sí? Y son las emociones lo que le van a permitir a los niños relacionarse con el mundo, relacionarse con la naturaleza, relacionarse con los otros, relacionarse. Pensemos en un ejemplo bien concreto. El bebé está 9 meses dentro de la mamá, ¿cierto? Cuando sale a este mundo, la primera persona diferente que conoce es el padre. Entonces imaginémonos qué cosa más bella como su mundo emocional le va a permitir a ese bebé entrar en contacto con la primera persona diferente, ¿cierto? Antes habíamos escuchado que la primera persona en un bebé es la madre, y en realidad no, es el padre, es la primera voz diferente que escucha. Entonces, todo ese mundo relacional del bebé lo va a permitir el mundo emocional que tiene, ¿ok? Entonces, con esto quiero mostrarles cómo es tan importante el mundo emocional en los niños, ¿no? Para poder comprender un poquitico cómo funciona también ese desarrollo emocional en los niños, les traje aquí así bien cortico, como las etapas en las que en la psicología se centró para mirar el desarrollo psicoemocional y cognitivo en los niños. Entonces se separa desde los 0 años hasta los 2, ¿sí? Luego de los 2 hasta los 7 y luego de los 7 hasta los 12 en adelante. Vamos entonces a mirar esto. De los 0 a los 2 años, ¿sí? Aparece un lenguaje con frases bien simplecitas. Ustedes ya lo han visto. Cuando el niño por primera vez dice pa o ma, ¿cierto? Entonces son frases demasiado simples, pero que están cargadas de mucha emocionalidad. Y como nosotros los adultos somos los que respondemos a esa primera palabrita del bebé, nuestro mundo emocional todavía sigue influyendo mucho en ese mundo emocional que trae el bebé. Entonces, cuando un papá o una mamá grita por la primera palabra o me llamó primero a mí, etcétera, toda esa expresividad de la mamá o del padre, todavía el bebé la siente como es mía, no es mía, pero ya logra un poquitico de diferenciación, cosa que no tenía cuando el bebé estaba en el vientre de la madre, ¿cierto? Entonces, de allí que es muy importante que el adulto, sobre todo este seminario y el diplomado está enfocado en que las personas que trabajamos con los niños, profesores, terapeutas y los papás, a la hora de estar en contacto con los niños, somos los primeros retados a trabajarnos permanentemente, ¿sí? Entonces, ningún papá y ninguna mamá fueron formados para ser papá y mamá. Entonces, estar con sus hijos es una tremenda escuela, ¿no? Porque como estamos viendo en esta etapa, todavía el niño no se ha diferenciado emocionalmente. Esta emoción es mía, esta emoción es de mi mamá, esta emoción es de mi papá. Entonces, esa interacción es muy importante. En esta etapa, la manera más adecuada para entrar en contacto con los bebés y empezar esa interacción emocional, papá, mamá, hijos, es el juego, ¿sí? Porque es a través del juego como los niños empiezan a distinguir personas, objetos, animales,
Empiezan a distinguir esto es una cosa animada o esto es algo inanimado, etc. Fuera de eso, en esta etapa, y es muy importante que sepamos esto, en esta etapa los niños todavía están centrados en ellos mismos. Entonces, por eso se dice que su comportamiento es egocéntrico. Entonces, pensemos en esto. Cuando hablamos de educación emocional, ¿sí? Nosotros, los adultos que trabajamos con los niños en esta etapa, no estamos para enseñarles a los niños a compartir, ¿sí? Muy importante poder entender esto de las etapas porque un niño entre los 0 y los 2 años no le interesa. Y es más, no va a comprender que uno le esté enseñando a compartir, ¿sí? Voy a traerles un ejemplo muy lindo de una mujer que trabaja en uno de los jardines infantiles y nos colocaba un ejemplo en un taller. Ella se dedicaba a cuidar niños entre 1 año y 2 años. Y entonces había una profesora allí en el jardín que vivía muy enojada que porque los niños de ese jardín eran muy egoístas. Y entonces ella estaba dedicada a enseñarle a los niños a compartir su cobijita, su almohada, su vivero, y la profesora vivía enojadísima. Entonces, por ejemplo, ya esa es una muestra de que quien realmente tiene que trabajar algo emocional es esa persona que está enojadísima porque un niño a los 0 y a los 2 años lo que menos le interesa es compartir, ¿sí? Entonces, es importante conocer cómo esto de las etapas porque aquí, en esta etapa, el niño tiene un comportamiento egocéntrico. Entonces, si es así, el mejor medio para uno acceder a entrar en relación con los niños y a empezar a interactuar emocionalmente y a empezar a ayudarle al niño a diferenciar sus emociones de la emoción de la madre o del padre, es el juego y respetarle esto que llamamos el comportamiento egocéntrico, ¿ok? Vamos entonces a la otra etapa que ya es entre los 2 a 7 años, ¿sí? Miren esto tan lindo. Esta es la etapa donde los niños ya van a empezar a ponerse en el lugar de otros. Pero me imagino que eso es ya más adelante, entre los 4 en adelante, porque a los 2 años todavía está con su comportamiento egocéntrico muy arraigado, ¿no? Entonces aquí, entre las herramientas terapéuticas que podemos utilizar los adultos para trabajar con los niños, es el juego de roles. ¿Por qué el juego de roles? Como yo les decía ahora, si antes había normalmente un comportamiento egocéntrico y el niño todavía no lograba diferenciar entre qué es esta emoción mía y qué es esta emoción del otro, aquí el niño ya está adquiriendo un poco más esa diferenciación. Entonces el juego de roles le va a permitir al niño seguir diferenciando de lo que le pasa a él y del otro y va a poder adquirir una cualidad muy importante para su vida y es también ponerse un poco en el lugar de un otro, que ese otro es un otro diferente a él. El egocentrismo sigue presente de alguna u otra manera, ¿sí? Pero está ya en una etapa y sobre todo en un desarrollo un poco más cognitivo para entender que ese otro es un otro diferente y que ese otro también tiene un lugar importante, ¿sí? Bueno, miremos esto aquí que es importante. Los niños en esta etapa tienen un pensamiento mágico. ¿Eso qué quiere decir? Que los niños no distinguen entre lo que es real y lo que es imaginario, ¿sí? Si eso es así, los adultos que estamos trabajando con los niños en esta edad, en esta etapa, tenemos también que aprender a vivir en ese pensamiento mágico. Una de las cosas lindas que yo he aprendido en terapia transpersonal es que para tú poder ayudarle a un otro, ¿sí? Tienes que meterte en ese mundo del otro, ¿sí? Yo como terapeuta no puedo decirle a alguien que venga a terapia, mira, eso de que tú estés imaginándote que viene alguien por la noche y que es Dios a hablarte y a decirte lo que tienes que hacer, eso no es imposible. Tú estás viviendo un episodio psicótico. Pensemos en eso. Si yo le digo eso a una persona, de inmediato yo ya no le voy a poder ayudar ni acompañar, ¿ok?
Yo tengo que meterme en ese mundo del otro y poder comprender qué es lo que ella está sintiendo, escuchando, viviendo, para poder luego ayudarle a observar quizás la situación de otra manera. Les estoy poniendo este ejemplo con un adulto. Imaginémonos esto con un niño, ¿sí? Si yo trabajo con los niños y en esta etapa el niño está en pensamiento mágico, yo como adulto me meto en ese pensamiento mágico, me meto en esa situación, en esa imaginación, en esa no diferenciación del niño de la realidad y me permito vivirlo con el niño, acompañarlo en su viaje mágico, ¿sí? Algunos adultos dirán, bueno, qué difícil. Puede que sí, puede que no, pero en realidad todos hemos pasado por este pensamiento mágico. Sería algo así como regresar, recordar lo que en algún momento ya vivimos, ¿sí? Cuando trabajo con los papás, yo siempre les digo, no hay cosa más linda que nos posibiliten nuestros hijos que volver a ser niños, ¿sí? Y esta es una gran oportunidad, el poder meternos en un pensamiento mágico con ellos para acompañarlos en sus vivencias, en su mundo emocional, en lo que empiezan ellos a descubrir como que les gusta o no les gusta, etcétera, ¿ok? La otra etapa, ok, bueno, es muy importante el trabajo con los sentidos. ¿Por qué es importante trabajar con los sentidos con los niños? Por lo que yo les decía anteriormente. Todavía entre los 0 y los 7 años los niños no tienen tan desarrollada la capacidad cognitiva como para ellos empezar a darle significado conceptual a la realidad. Entonces ellos pasan todo a través de la experiencia, ¿sí? Entonces, ¿cómo se conectan ellos a través de la experiencia? Con sus sentidos, con sus 5, 6 sentidos o 7 si lo tienen ya. Los niños de ahora vienen con más información que nosotros. Entonces, entre chistes yo digo, los niños ya vienen sabiendo que tienen 7 sentidos, ¿no? Nosotros llegamos a este mundo con 5, ¿ok? Bueno, entonces, por eso planteamos que el camino para acompañar a nuestros niños tiene que ser a través de los sentidos. Por eso la música, por eso todo lo que entra en contacto con el lenguaje kinestésico, auditivo, visual, gustativo, porque es la manera como los niños van a entrar en la experiencia, ¿ok? Vamos entonces a la última etapa, que es cuando los niños ya están en capacidad de concretar cosas, ¿sí? De usar un poquito más la lógica, de poder escuchar a los papás y a los maestros dándole explicaciones un poco más concretas. Se dan cuenta que ya a esta edad ya los niños ya pasaron la etapa del por qué, pero ya los niños entran también como en una especie de rebeldía, no, pero es que yo no quiero esto, no, pero ¿por qué tengo que hacer tal cosa? ¿Sí? Porque ellos ya tienen esa capacidad cognitiva de hacerse preguntas, de irse en contra de lo que el otro le explica y de poner, digamos, a dudar su pensamiento mágico, aunque siguen con pensamiento mágico, pero ya ponen a dudar un poco más ese pensamiento mágico y están un poco más conectados con la realidad. Entonces se dice que el pensamiento egocéntrico empieza a disminuir un poco, que, por ejemplo, todo lo que pasa por los sentidos, para ellos existe y es su experiencia, pero lo que no pasa por alguno de sus sentidos ya pasa a ser como algo muy abstracto, ¿ok? Bueno, ¿por qué es importante ver esto? Lo voy a pasar ya porque esto a grandes rasgos es importante. ¿Por qué? Porque quienes trabajamos con niños necesitamos saber esto, ¿sí? Necesitamos darnos cuenta que no le podemos pedir a un niño entre los 6 y los 2 años lo que sí puede hacer un niño entre los 7 y los 12 años, ¿ok? ¿Listo? Voy a ir más para acá. Porque a medida que el niño va creciendo, va desarrollando su cognición, también se dice que su mundo emocional va desarrollándose. Entonces yo quiero aquí unir lo emocional y lo cognitivo, unirlos, y en la medida en que cognitivamente el niño va alcanzando ciertas capacidades y habilidades, emocionalmente también se va complejizando la cosa, ¿no? Entonces, mira, ¿y eso qué significa? Voy a adelantar algo y luego me devuelvo a esta. ¿Eso qué significa?
Emocionalmente, los niños nacen y pasan todas estas etapas entre los 0 y los 12 años con lo que llamamos en psicología las emociones básicas. ¿Sí? Entonces, todas estas emociones en los niños están presentes, todas. La alegría, la tristeza, el miedo, el enfado, el afecto, o amor, la sorpresa y el asco. ¿Ok? Entonces, esto es lo que llamamos emociones básicas. Entonces, todas están presentes en el niño y el niño aquí utiliza estas emociones básicas y las hace parte de su experiencia. Los niños a través de estas emociones van a ir entendiendo el mundo, ¿sí? Van a ir entendiendo lo que les pasa. Va a ir, por ejemplo, entendiendo que esto les gusta y que esto no me gusta, que esto me da miedo, que esto me da asco, que esto me hace sentir amado y que esto lo rechazo, etcétera. Pero a medida que los niños van desarrollándose cognitivamente, las emociones también se van complejizando. ¿Qué son emociones complejas? Lo que llamaríamos entonces emociones secundarias. La vergüenza, la soledad, la frustración. Se dan cuenta que la soledad ya es una cosa muy elaborada conceptualmente. ¿Sí? Entonces, estas son las emociones que van avanzando también a lo largo que el niño va creciendo. Entonces, tú a un niño de 3 años no le vas a decir, estás frustrado. Primero, él ni siquiera entiende, va a comprender eso. Y segundo, en vez de ayudarle, ¿sí? Lo vas a enredar más. Cuando estamos trabajando con niños, estas emociones básicas van a ser fundamentales a la hora de nosotros utilizar como nuestras herramientas de trabajo, ¿sí? Por ejemplo, ¿te gusta esto? ¿No te gusta? ¿Sí? Ese te gusta esto, no te gusta, nos va a hablar, por ejemplo, si se siente enfadado, no se siente enfadado, si algo le dio asco o algo le gustó, ¿se dan cuenta? Entre menos complejo y más simple, mucho mejor para trabajar con los niños. Bueno, cuando estamos hablando del trabajo psicoemocional con los niños, ahora me devuelvo, esta famosa palabrita es fundamental, ¿sí? La autoestima. ¿Por qué es tan importante tener en cuenta esto a la hora de trabajar con los niños? Porque miren, la autoestima es algo que nosotros aprendemos, ¿sí? ¿Y de dónde la aprendemos? De la estima o valoración que en algún momento los adultos nos han dado a nosotros. Pensemos en los niños. ¿Qué necesitan nuestros niños de los adultos, papá, mamá, o profesores o terapeutas? Que nosotros les ayudemos a construir su autoestima, ¿sí? ¿Y cómo lo van a hacer? En la medida en que ellos se sientan, ¿sí? Estimados y valorados por nosotros. Y allí sí se dan cuenta lo delicado de nuestro trabajo con los niños. Sí, es algo así, como si ellos fuesen una esponjita abiertos a recibir todo lo que el adulto le entregue. Y pensemos en las etapas anteriores. Ustedes se imaginan que ellos están desarrollándose cognitivamente. A medida que se desarrollan cognitivamente, están desarrollándose emocionalmente, ¿sí? Están diferenciando qué es de ellos y qué es de otros. Entonces, en todo ese proceso, ¿qué les están entregando los adultos que estamos con ellos? Entonces, para hacerlo bien simple, la estima que nosotros le entreguemos a los niños a todo nivel y en todo lo que hagamos y digamos, va a ser fundamental para que los niños vayan construyendo su autoestima y para que de adultos sean adultos más felices, más resilientes, ¿sí? Y no sean adultos frustrados. Entonces, ¿de qué va a depender mucho? De la estima, ¿ok? Bueno, vamos entonces a mirar esto. ¿Cuál es la tarea de nosotros los adultos con los niños? Me ocurrió aquí como ponerla en tres espacios fundamentales. La primera, que le enseñemos a nuestros niños y niñas a darle nombre a sus emociones. ¿Sí? ¿Por qué es importante esto? Porque yo les dije anteriormente que están en esas fases, en esas etapas del desarrollo, los niños están en esa diferenciación. ¿Sí? Yo como adulto
Voy a enseñarle a los niños con los que estoy trabajando o a mis hijos a darle nombre a las emociones. ¿Qué nombre? Ya entendemos que en esas etapas del desarrollo son las emociones básicas las más importantes y son las que están presentes. Entonces yo a los niños entre los 4 y los 7 años no les voy a enseñar ninguna emoción compleja. ¿Sí? Segundo aspecto importante, a nuestros niños en todo lo que hagamos, en todas esas herramientas o técnicas que utilicemos, les vamos a dar a comprender la función de cada emoción. Muy importante que nosotros nos dediquemos como a enseñarle a los niños que todas las emociones cumplen una función en la vida nuestra. ¿Sí? Y aquí voy a hacer un paréntesis. A veces a nosotros los adultos también se nos ha olvidado que todas las emociones tienen una función en nuestra vida. Por eso no soy muy amiga de decir que hay emociones negativas y positivas. No, realmente en mi lenguaje terapéutico no está eso. ¿Por qué? Porque las emociones son las emociones y porque cada emoción cumple una tarea fundamental en mi proceso de crecimiento. Y porque hay emociones que son más saludables que otras, ¿ok? Además porque la palabra tiene mucho poder. Y entonces cuando escuchamos, esto es una emoción negativa, inmediatamente ya nos da una energía de rechazo, ¿ok? Y las emociones todas hay que experimentarlas. Es muy importante que nosotros los adultos tengamos claro eso, porque de acuerdo a la claridad que nosotros tengamos del mundo emocional es lo que nosotros le vamos a transmitir a los niños. ¿Mm? A nuestros niños decirles, pensemos en esto, decirles, es que esta emoción es negativa. Pensemos que el niño todavía no tiene desarrollada ese significado conceptual de negativo. Y se dan cuenta que cuando nosotros decimos esto es negativo, inmediatamente nuestra postura corporal también hace como un gesto de rechazo. Entonces le estamos colocando al niño un concepto que es nuestro y que el niño no tiene, ¿sí? Es un criterio importante para el trabajo con los niños es que les permitamos experimentar ellos mismos las emociones y que no le coloquemos nosotros nuestra experiencia personal de las emociones. Entonces, muy importante que los niños sepan cuál es la función de cada emoción y para eso los invito a todos los adultos que nos están escuchando a que también lo tengamos muy claro, ¿no? El tercer factor aquí importante es aprender a identificar cada emoción cuando esté presente. Para mí este es como uno de las tareas más lindas de nosotros los adultos, ¿sí? Enseñarles a nuestros niños a vivir las emociones en el momento de la manera más natural, ¿sí? Sin que la repriman. ¿Qué es eso de reprimir? Tan simple como que un niño esté llorando y de pronto yo como mamá o yo como profesora estoy encargada de otros niños y no tengo el tiempo para prestarle atención a esta niña que llora. Entonces, ¿cuál es nuestra reacción más inmediata? Cállate, o ¿qué fue lo que te pasó? No pasó nada. Miren, cualquier palabra que nosotros digamos valida o no valida la situación, ¿sí? Entonces, permitirle a nuestros niños que si está llorando es porque algo está experimentando, ¿sí? Poderle preguntar, ¿qué te sucedió? Siéntate, a ver, conéctate con tu cuerpo, en donde estás sintiendo la tristeza, ponerlo, por ejemplo, a tocar sus propias lágrimas, un abrazo, que no más adelante voy a hablar del abrazo. Es algo así como vivir el momento con los niños y enseñarles a los niños a no tenerle miedo a las emociones en presente. ¿Cierto? No es lo mismo, bueno, a mí me tocó en mi época que de pronto después mi mamá hablaba conmigo de lo que ya había pasado. ¿Por qué habías llorado? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué tenías tanta rabia, cierto? En pasado, ¿sí? Entonces, ¿y en el presente qué pasaba? ¿Sí? Estamos en una época muy linda donde hay tanta información y tanta invitación a vivir en el presente que el compromiso
por eso coloqué aquí, el papel del adulto es fundamental. El compromiso de los adultos que estamos trabajando con niños o que somos papá o mamá es abrirnos a la posibilidad de sanarnos junto con ellos. ¿Sí? A ver, voy a decir rápido porque sé que el tiempo corre, entonces, bueno, miremos esto. La presencia del adulto. Entonces voy a hacer aquí ya énfasis en esto. No vamos, cuando me preguntaron a mí, bueno, herramientas y técnicas de trabajo con los niños, empiezo por estas, son las más importantes. No vamos a transferir nuestros conceptos ya instalados en nuestra mente, los cuales ya los volvimos estilo de vida, no se los vamos a instalar en la mente de los niños. Si yo le tengo miedo a la oscuridad, ¿por qué le voy a instalar a los niños con los que trabajo o a mis hijos el miedo a la oscuridad? ¿Sí? No coloquemos lo que para nosotros se volvió una verdad, ¿sí? Le coloquemos a nuestros niños como si fuese su propia verdad, ¿sí? Un maestro muy lindo con el que yo estuve me dijo una vez, hay maneras muy sutiles de asesinar, y una manera muy sutil de asesinar es no dejar que alguien experimente por sí mismo en qué verdad quiere creer. Y a mí eso se me quedó grabado como parte de un compromiso mío conmigo misma y también como terapeuta. Y esto se los quiero transmitir hoy. Dejemos que nuestros niños vivan. Y la mejor manera de que vivan es permitirles que experimenten. Y no les matemos su experiencia instalando nuestras verdades en ellos. Miren qué lindo, permitir el regalo de la experiencia al niño. Esto sonará como muy obvio, pero no es tan obvio. Porque a veces nos da miedo que nuestros niños experimenten, ¿no? Te voy a poner un ejemplo. Ay, no, que se aleje de allí porque de pronto se quema. O que de pronto se va a hacer daño con tal cosa. O de pronto tal cosa. Claro que sí, puede ser, ¿cierto? No es que los dejemos solos y que entonces surjan accidentes por nuestra falta de cuidado. No, pero sí acompañar en todo el proceso. No es lo mismo quitarle la experiencia a un niño de estar, por ejemplo, cerca a una fogata y que experimente el calor, el fuego, ¿sí? Por miedo a que se queme, ¿sí? A yo sentarme un rato con este niño allí frente al fuego, a cierta distancia, cuidarlo y permitirle que viva la experiencia de lo que significa estar un poco más cerca o más alejado del fuego y así sucesivamente. Se dan cuenta que la actitud del adulto frente a permitirle al niño que experimente muchas cosas va a ser fundamental. Hay muchos miedos en nuestros niños que son instalados. ¿Y quién los instaló? El adulto. Miremos otro aspecto, que se sientan por parte de nosotros, los adultos, papás, mamás, profesores, terapeutas, autorizados para explorar. A mí me gusta mucho insistir en esto. Démosle permiso a nuestros niños de ser. Démosle permiso a nuestros niños de explorar. Voy a decir una cosa tremenda acá, pero me voy a atrever a hacerlo, ¿sí? Y en estos días que volví a escuchar un video de Claudio Naranjo, un gran maestro a quien yo amo profundamente y le agradezco, confirmaba algo. Hasta la palabra educar creo que está mal utilizada, ¿no? Porque ¿quién dijo que nosotros necesitamos que nos eduquen? ¿Quién dijo que los niños vienen a que nosotros los eduquemos? ¿Sí? En la esencia de la palabra educar está el concepto de instruir, estructurar, entregar. Y en el concepto que tenemos desde la mirada transpersonal, a los niños no hay que educarlos, sino acompañarlos en su proceso de reconocimiento del mundo, del reconocimiento de quiénes son, ¿sí? Acompañarlos en su proceso de saber quién soy y para qué estoy en este mundo. Y cuando ya lo tengan claro, ya no nos van a necesitar.
¿sí? Entonces esa mirada transpersonal me parece muy linda porque en el fondo los adultos somos meros instrumentos para los niños, ¿sí? No somos lo fundamental en nuestros niños, hasta el punto que luego no los queremos ni siquiera soltar, ¿sí? Entonces, ¿por qué coloco esta palabra de autorización? Porque lo que más necesitan nuestros niños es el permiso de los adultos, ¿sí? Pero no permiso a ir al baño, no permiso a reírse, no, permiso a ser, ¿sí? Entonces ese permiso a hacer comienza por permiso a explorar, permiso para que ellos sientan ganas de experimentar, permiso para que ellos por ejemplo, reconozcan las emociones, permiso para llorar, permiso para reír, permiso para gritar. Suena muy obvio como lo dije ahora, pero esa autorización es necesaria. La pregunta que me surge en este momento es, nosotros los adultos que trabajamos con niños, ¿nos sentimos nosotros autorizados también para sentir? ¿Sí? Ahí lo dejo como interrogación. Bueno, y aquí esta frasecita, no traspasar los miedos a nuestros niños, ¿ok? Del adulto aprenderán a comprender y a gestionar sus estados emocionales. Ay, yo veo el tiempo. Ok, sus estados emocionales. Del adulto aprenderán a comprender y a gestionar sus estados emocionales. Como nosotros, los adultos, hayamos aprendido a gestionar nuestro mundo emocional y a liderarnos nosotros mismos, va a ser la manera como nosotros se lo vamos a permitir a los niños. Por eso es importante en el diplomado que se hace en Prana-Kimi, más que dar información para trabajar con los niños, es el trabajo personal, ¿sí? Quienes trabajamos con niños necesitamos realmente seguir trabajando en nosotros. Desde la psicología transpersonal, el trabajo con los niños debe ir orientado a, miren pues esto tan importante. Vuelvo, insisto, cambiemos un poco el concepto de que nuestros niños necesitan que nosotros los eduquemos. No. Vamos a trabajar con niños, entonces vamos a acompañarlos. ¿Y cómo va a ser nuestro acompañamiento? Autorizándolos y permitiéndolos que exploren y que experimenten. ¿Con qué objetivo? Que se sientan co-creadores. Ellos no necesitan que nosotros les hagamos las cosas y que se los entreguemos ya hecho. Recordemos pues que entre los 0 y los 2 años ellos sí dependen de papá y mamá, ¿sí? Y ellos dependen del adulto que los esté cuidando si es que no pueden estar con papá y mamá, ¿sí? Pero a pesar de que en ese momento necesitan tanto de nosotros los adultos, también en esa edad ellos necesitan sus momentos, entre comillas, de experienciar, ¿sí? Sus momentos de explorar ese pequeño mundo en el que se encuentran. Y nosotros se los debemos permitir, ¿ok? Entonces pensemos en esto. Los niños necesitan que ellos sentirse que están también co-creando el mundo en el que están co-creando su mundo relacional, ¿sí? Que están co-creando en esa interacción en el que el niño empieza a entrar, no solo con otros, sino también con la naturaleza. Para la mirada transpersonal es muy importante que nosotros ya empecemos a darnos cuenta que no somos el ombligo del mundo, el ser humano no es el ombligo del mundo. Hay un mundo natural, ¿sí? A la que llamamos también Madre Tierra, que es otro ser vivo con el que nosotros interactuamos. Y el niño necesita entrar en esa relación también muy sana y muy sagrada con ese otro que no es un otro igual a él, sino la naturaleza, ¿ok? Entonces, fomentar en los niños la creatividad, esto es fundamental, es desde la mirada transpersonal en el trabajo con los niños. ¿Qué es la creatividad? Es el poder de crear. Entonces, ¿eso qué significa? Que desde niño nosotros podemos aprender que yo creo mi mundo, ¿sí? Que yo creo el lugar donde quiero estar, que yo creo aquello en lo que quiero creer. Y desde niños nosotros vamos a permitirles que descubran eso, ¿sí?
Desde la mirada transpersonal, trabajamos pues con los centros energéticos. Ay, yo veo que me falta porque me voy a meter en un tema que pronto me gasta tiempo. Ok, aquí. Para la mirada transpersonal, es muy importante que todas las herramientas de trabajo que nosotros utilicemos con los niños sea desde el lenguaje simbólico. ¿Por qué? Porque es que realmente el lenguaje simbólico es el lenguaje del inconsciente, es el lenguaje del alma, ¿sí? Y es el lenguaje de los niños, ¿sí? Entonces, imagínense eso, el lenguaje de los niños, el lenguaje del inconsciente y el lenguaje del alma, pues esta es la vía de trabajo con los niños, el lenguaje simbólico. Entonces, ¿y eso qué significa? Las herramientas todas van a girar en torno al lenguaje simbólico. ¿A través de qué? Puse aquí grande en esta diapositiva, el arte sana, el arte no sana. Pensemos en esto, yo que me dedico a la terapia con adultos. A lo largo de 20 años yo me he dado cuenta que lo que más sana en terapia a los adultos es el arte. ¿Ustedes se imaginan si el arte sana a los adultos, qué hará con los niños? Belleza, ¿sí? El arte es lo que le va a permitir a ellos conectarse con su capacidad creativa, con esa capacidad de crear su mundo, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo hacemos? A través de los cuentos, el juego, la fotografía, el teatro y el baile, ¿sí? Bueno, aquí les traigo así como un poquitico ejemplos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando estamos trabajando con niños, es muy importante ayudarles en su proceso de autorregulación emocional. ¿Qué significa la palabra autorregulación? Que el niño aprenda a manejar, gestionar, liderar su mundo emocional y aprender a parar, aprender a observar qué es lo que le está pasando, aprender a comprender que eso que está experimentando también en algún momento va a pasar. Y entonces para eso necesita espacio, ¿sí? Entonces, entre las técnicas que tenemos eh, para trabajar con niños, la autorregulación emocional, pues la sabemos todas, todas y todos, hasta nosotros como adultos los hemos practicado, ¿no? Contar hasta 10. Me da risa esto porque nosotros como adultos preguntémonos, yo cuento hasta 10 antes de responder una palabra grosera a alguien de quien me sentí yo ofendido. O todavía nos dejamos llevar por la impulsividad, ¿te das cuenta? Entonces, todo el trabajo que nosotros hacemos como adultos, con nosotros mismos, se va a ver reflejado en el trabajo con los niños. Entonces, qué lindo enseñarle a nuestros niños a contar hasta 10, pero con sentido. O sea, ¿para qué contamos hasta 10? Contamos hasta 10 para observar lo que me está pasando, para sentir mi cuerpo, para darle nombre a la emoción, para comprender que esa emoción tiene una función importante en este momento de mi vida, mirar cuál es la función que está cumpliendo. Y se dan cuenta que todo ese contar hasta 10 va a ayudarle a que el niño entre en un estado como de relajación o reposo, ¿sí? Y no se deje absorber o invadir por la emoción. Bueno, otra herramienta de trabajo para acompañar a nuestros niños y enseñarles la autorregulación emocional es la respiración consciente. Ven tan lindo como ahora se usa el mindfulness infantil, bueno, el yoga de niños, Boris nos hablará un poquito más sobre todo eso. Bueno, las famosas palabras poderosas. En la India, me vi un programa muy lindo en la India donde en una escuela le enseñaban a los niños, bueno, los mantras, es la cultura de ellos, pero en el programa veía cómo a cada niño le enseñaban a encontrar su propio mantra, ¿sí? Entonces hicimos un ejercicio con un grupo de parvularias, cómo enseñarle a los niños a encontrar su propia palabra poderosa, porque la cultura nuestra no es de mantras, pero traduciendo eso, la palabra poderosa. ¿Y qué significa la palabra poderosa? Esa palabra que los conecta con una virtud o una cualidad interna que le va a ayudar a los niños en algún momento, cuando se sientan invadidos emocionalmente, a autorregularse, ¿ok? A relajarse, a entrar como en un estado o una especie de reposo. Bueno, los abrazos más besos. Imagínense pues, quienes trabajamos con niños,
Nada mejor que cuando un niño esté en un estado emocional de así bien absorbido, que un abracito y un beso. Y no para que apague su emoción, sino muchas veces, y eso también va en el discernimiento que haga el adulto, muchas veces es para que el niño se sienta permitido de estar viviendo esa emoción que está viviendo y se sienta que no lo estamos juzgando, que al contrario, le estamos diciendo, aquí estoy para ti. ¿Sí? Bueno, los dibujos geométricos. Bueno, esto en el diplomado lo veremos más a profundidad, porque dependiendo de la emoción, es que también trabajamos las líneas, los círculos, los espirales, etcétera, ¿cierto? Pero dibujar es importante. La escritura experiencial, bueno, la escritura ya con niños más grandes, o sea, ya cada uno, de acuerdo a las etapas que yo a grandes rasgos les nombré más adelante, van a saber discernir qué herramientas son para los niños entre los 2 y los 0 años, entre los 0 y los 2 años, entre los 2 y los 7, 7 y 2 y 2 en adelante. Bueno, como porque el tiempo ya está aquí apremiando, quiero quedarme un poquitico en esta herramienta que es muy importante, la creación de espacios o rincones personales. ¿Sí? Esta herramienta, ¿por qué es muy importante? Primero, porque no solo le va a permitir al niño autorregularse emocionalmente, sino porque le va a permitir y le va a enseñar al niño la necesidad de aprender a estar también consigo mismo en ciertos momentos de su vida. Por ejemplo, hay una herramienta muy linda donde nosotros construimos con los niños el rincón, pues se me ocurre decir, como el rincón de la tranquilidad. ¿Sí? Entonces hacemos, por ejemplo, una casita de cartón y ponemos el cojín de meditación y le ponemos la muñeca o el carrito que sea más significativo para el niño y lo adornamos como un espacio sagrado. ¿Sí? Y construimos con el niño, digamos, como el letrero del rincón, dependiendo de la edad. Hay quienes escriben y quienes no se escriben, pues con dibujos, pero le ponemos el letrero, como si fuese su casa, su lugar más íntimo, ¿sí? Y le enseñamos al niño, por ejemplo, que cuando esté muy mal, invadido emocionalmente por cualquier emoción, ese es el lugar donde él podrá recuperarse. Tiene permiso porque ese lugar es suyo. Lo construyó para él. Es el rincón de la tranquilidad, donde va a encontrar calma. Entonces, mire todo lo que proporciona, por ejemplo, un espacio. No solo le va a permitir contar hasta 10 e irse para su lugarcito, sino que cuando sea grande, un poquito más grande, él va a comprender que él tiene permiso para estar solo. Imagínense, por ejemplo, en la adolescencia, que los adolescentes necesitan tanto esos momentos a solas. Un niño que ha sido acompañado con el permiso de tener un espacio para la soledad, va a ser un adolescente autorizado para irse a sus espacios, autorregularse. ¿Sí? Bueno, vamos a ver aquí. El trabajar con y para niños nos permitirá continuar en nuestra propia transformación. Cierro como con esto, porque todos los que nos dedicamos a trabajar con niños, primero, somos unos beneficiados. Hemos recibido el regalo de seguirnos mirando a nosotros mismos, de seguirnos sanando, de seguir dándonos cuenta, por ejemplo, cuánto nos falta por liderarnos emocionalmente, ¿sí? Entonces, quiero invitarlos a que no nos dé miedo de trabajar con niños si nos sentimos de pronto que todavía nos falta mucho proceso personal. No nos dé miedo, al contrario, sintámonos afortunados de poder continuar, ¿sí? Pero hagámoslo con toda honestidad y transparencia, ¿sí? Dejémonos ayudar, dejémonos también acompañar en estos procesos y tengamos ciertos criterios base a la hora de acompañar a los niños. Primero, que no les vamos a instalar nuestros prejuicios, nuestros miedos a los niños. Démosle permiso a ellos de que experimenten. Segundo, no nos sintamos con la autorización nosotros de meterle a los niños información
ya estructurada, información ya llena de prejuicios. No, no esa no es la tarea nuestra, ¿sí? Los niños no son vasijas, voy a decir una expresión bien fea, los niños no son vasijas abiertas a recibir quizás los desechos nuestros, no. Los niños son esponjitas abiertas a la vida, ¿sí? Ellos están abiertos a la vida, dejémoslos vivir y acompañémoslos en ese proceso de vivir. Con mucho cuidado, con mucho amor, con mucho respeto por ese ser que hay en cada uno de nuestros niños, ¿sí? Y algo que nos va a servir muchísimo es, en la medida en que yo me respete más a mí misma, a mí mismo, aprenda a cuidarme más y aprenda a no juzgarme más a mí mismo, desde ese lugar yo voy a acompañar mucho mejor el proceso con los niños, ¿sí? Esto va para los papás, los profesores, los terapeutas. Esto va para todos los que tenemos el regalo de acompañar niños, ¿sí? Bueno, cierro aquí. Ya. Muchas gracias, querida Luz. Tremendo, tremenda exposición con Estuve temas bien en el tan... tiempo. Sí, perfecto, perfecto, perfecto. Con temas tan apasionantes, ¿cierto? Y tan complejos también muchas veces de hacerlos conscientes, tan conscientes que tenemos que hacerlo cuando trabajamos sobre todo con niñes. Algunas preguntitas que nos hacen acá, acá, ¿cierto? Los participantes. En primer lugar, comentan que si cuando se trabaja, ¿cierto? Con niños y niñas y se manifiesta una emoción compleja o difícil de abordar, pero aún así se le da cabida a que se exprese el niño o niña, ¿cuál es la mejor herramienta o más bien hasta cuándo podemos sostener esa emoción para que no interrumpa el flujo natural de la clase? Me imagino que esto es pensando en un aula. En un aula, sí. Bueno, mira, voy a poner este ejemplo bien lindo. Cuando hicimos un trabajo con unas profesoras de la Junji, muy lindo. Entonces, implementamos una técnica gestáltica que es la del cojín. Entonces, a ese cojín le pusimos el nombre de rabia. A una cobijita le pusimos el nombre de la tristeza. ¿Sí? Bueno, y yo me acuerdo a otra que le dimos el nombre, bueno, pero estas dos que son fundamentales. Entonces, había un cojín de la rabia para todos los 15 niños del aula. Había una cobijita de la tristeza para los 15 niños del aula. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros que somos profesores y trabajamos con niños, nos tenemos que dedicar a los 15, ¿ok? Entonces, ¿qué pasaba? Cuando un niño entraba en un estado de rabia así imparable, que había que acompañarlo, contenerlo, eh, una profesora nos contaba la experiencia de que aprovechó y el niño no salía de la rabia y no salía de la rabia, entonces ella dio la autorización y la volvió como si fuese un juego y digo, bueno, todos vamos a agarrar el cojín de la rabia y vamos a acompañar a Matías a que viva su rabia y lo vamos a apoyar. ¿Qué hizo ella? Incluyó al grupo de niños en el proceso de acompañamiento en la rabia de Matías. Entonces los puso a hacer un círculo, un ritual, los puso a hacer un círculo, los puso a que todos se sentaran a cierta distancia que pudiesen agarrar el cojín y, y darle golpes al cojín. Entonces, mientras ella daba las pautas para hacer el ejercicio, Matías se fue calmando, porque empezó a darse cuenta que su rabia era permitida, autorizada, y que fuera de eso, sus compañeros lo iban a acompañar en la rabia. Cuenta la profesora que cuando ya iban los niños a empezar el trabajo con la rabia, Matías ya se estaba sonriendo. ¿Sí? Y entonces, ¿qué hizo la profesora allí? Aprovechó el círculo, los cojines de la rabia para entrar a lo que hablaba yo al principio, a entrar a explicar qué era la rabia, para qué servía. Matías, y mira, te das cuenta que la rabia sirve para esto, qué fue lo que te pasó, Matías. Y fue la clase de la rabia para todo el grupo. Pero Matías se Maravilloso. sintió contenido, autorizado, permitido y acompañado por no solo por la profesora, sino por el grupo. Se me ocurre pues como responder esta pregunta con este ejemplo. Maravilloso. Y voy a añadirle más a esto.
y yo insisto mucho en esto, cuando sintamos que una emoción es demasiado desbordada en un niño y que yo no sé qué hacer, preguntémonos también nosotros en ese momento, ¿qué me pasa a mí en ese instante que me estoy sintiendo tan desbordada con esa emoción? Y viene una pregunta fundamental para nosotros los adultos. ¿Yo qué quisiera que hubiesen hecho conmigo en ese momento? Es que a veces no tenemos ni herramientas. Ya de las cosas más lindas que yo he aprendido con los años, con las canitas, es que a veces ni las herramientas bastan. Entonces, preguntas existenciales como esa, bueno, yo en este momento, ¿qué hubiese querido que hubiesen hecho conmigo en este momento que yo tenía 5 años, 6 años y que estoy experimentando lo que estoy experimentando? Y ahí surge la creatividad y seguro que nos van a salir cosas maravillosas para acompañar al niño y también para seguirnos sanando nosotros.